Howard Philip Lovecraft sin duda fue uno de los mejores escritores de terror, creando un nuevo género de terror, innovando y haciendo varios aportes en el género y siendo de mucha influencia para muchos autores y teniendo un legado literario que todavía sigue hasta nuestros tiempos y que continúa siendo de inspiración para otros escritores incluso en la actualidad. Sin embargo, su vida, sus obras y demás cosas que rodearon su vida esconden distintos secretos, anécdotas y cosas perturbadoras de las que no se han hablado o se ignoran, así que he decidido hacer un iceberg de H.P. Lovecraft ya que su vida y sus obras esconden misterios que deben ser hablados, así que yo, su narrador, Kaiser Terror les trae, el iceberg de Lovecraft. Cthulhu es el dios más conocido de la mitología Lovecraftiana, y el que más ha tenido impacto en la cultura popular apareciendo en distintas películas, series, y videojuegos aparte de ser el dios Lovecraftiano más querido por los fans de Lovecraft, teniendo su primera aparición en el libro La llamada de Cthulhu, donde es mencionado por primera vez, es descrito como la fusión entre un pulpo, un dragón y una criatura de forma humanoide, aunque lo cierto es que él no tiene forma fija y tiene la capacidad de cambiar de forma a voluntad. Cthulhu es considerado un dios primigenio dentro de las entidades cósmicas de los mitos de Lovecraft, los cuales en resumen son los dioses más antiguos dentro de los mitos. También fue parte de los ciclos más importantes de la literatura de Lovecraft, los cuales son los mitos de Cthulhu, que fueron claves dentro del horror cósmico ya que en él se renueva el desgastado horror gótico de fantasmas y seres inmateriales en un terror realista, de seres monstruosos y desconocidos que se esconden en los parajes más oscuros de la Influido por Arthur Machen y Lothar Dunsany, los mitos exploran a ciegas la perspectiva de que bajo el mundo cotidiano y conocido se esconde una realidad prodigiosa y aterradora que acecha a la humanidad desde las tinieblas y sume en el pánico o la locura a quien osa atisbar los abismos de aquella inaprensible dimensión. Pese a las diferencias en los relatos, su principio fundamental fue establecido por el propio Lovecraft. Dentro de la cosmología de los mitos de Cthulhu, él es emblema, personaje central y una de las figuras recurrentes. Es uno de los más poderosos y el más popular de todos estos seres, y desempeña un papel central en el relato, siéndola el dios más conocido de Lovecraft. Cthulhu siempre ha llamado la atención y causado polémica, como la de cómo se dice o se escribe realmente su nombre, ya que algunos dicen que se dice Tulu, Cthulhu Chuchulo, pero la verdad es que se dice como sea ya que su nombre es de un dialecto alienígena que la lengua humana no es capaz de decir. Esto en palabras del propio Lovecraft, la verdad es Cthulhu es todo un icono del terror cósmico y lo que más representa a Lovecraft y a sus escritos. Providence, Rhode Island es el lugar de nacimiento de Lovecraft, donde él nació, creció y murió por ser su hogar. Tuvo gran repercusión en su literatura e incluso algunos relatos llegaron a situarse en Providence como escenario, siendo también lugar de algunas de sus historias. Los relatos de Lovecraft sitúan en Providence varios lugares emblemáticos o embrujados. En la casa habitada se hace referencia a una mansión maldita habitada por una entidad demoníaca que se alimentaba de la vida de quien residía allí. Por su parte, en los relatos del ciclo de Robert Blake, dos de ellos escritos por Robert Bloch y uno por Lovecraft, se habla de una orden llamada Secta de la Sabiduría de las Estrellas que estaban en posesión del trapezoedro resplandeciente y que veneraba al morador de las tinieblas, Avatar de Nyarlathotep. Algunos de los relatos de Lovecraft que suceden en Providence son, el caso de Charles Dexter Ward, ciclo de Robert Blake, el vampiro estelar, el morador de las tinieblas, la sombra que huyó del chapitel, el superviviente, la casa habitada. Influencia en el terror, Lovecraft aportó e influenció en la literatura de horror, ya que él sirvió de inspiración para muchos escritores en el futuro, como Stephen King o el mangaka Junji Ito, los cuales son uno de los más grandes exponentes del terror, y no solo influenció a ellos, ya que también influenció a personas como Alan Moore, uno de los mejores escritores de cómics, y no solo su influencia se expande a la literatura, el manga y el cómic, sino que se expande hasta en los videojuegos, el anime y el cine. Aparte, la principal aportación de Lovecraft a la literatura fue la creación de una cosmogonía propia, elaborada junto con otros autores de su círculo literario, que principalmente eran amigos y corresponsales, como Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, Auguste Derleth y muchos otros.
Lovecraft, padre del horror cósmico. Lovecraft, como muchos sabrán, fue padre del horror cósmico, el cual fue un nuevo género de terror en el tiempo en que fue inventado por Lovecraft. Fue un género muy innovador donde se dejaba de lado los fantasmas y el estilo gótico de antaño y se comenzaba con un nuevo tipo de terror donde la amenaza era la existencia de entidades que rompen las leyes de nuestra realidad, que son completamente incomprensibles para el ser humano y nuestra existencia se reduce a la insignificancia de una simple mota de polvo en el universo y no somos más que un mero chiste para estas entidades, así que cuando Lovecraft creó este nuevo tipo de terror, que dejaba de lado todo lo clásico, y se tornaba más existencialista, fue el padre de lo que más tarde se llamaría horror cósmico, un horror más cercano a la realidad y de la muy posible insignificancia del ser humano en el universo. Sin embargo, al ser un horror muy adelantado a su tiempo, no se le dio el reconocimiento que merecía y no sería hasta años después conocido, aunque el horror cósmico todavía sigue siendo un horror de nicho, pero aunque sea de nicho o no es indiscutible que Lovecraft fue padre de uno de los mejores géneros de terror, y que también fue su mejor aportación a la literatura. Las pesadillas de Lovecraft. Lovecraft se basó en sus pesadillas para crear varios elementos dentro de sus historias, como los nightmares que fueron inspirados de las pesadillas que tenía Lovecraft. Aparte hay que recordar que una buena parte de los cuentos de Lovecraft se ambientaba o se desarrollaban en el mundo onírico o el mundo de los sueños para que se entienda mejor. Infravalorado en su tiempo, cuando Lovecraft escribió sus libros fue un autor muy infravalorado, sus relatos no eran tan conocidos y no tenían el reconocimiento que merecían, como habíamos mencionado, sus historias y concepto del terror estaban muy adelantados a sus tiempos, así que fue muy infravalorado, y no fue hasta muchos años después que empezaría a ser más conocidos y se le reconocería mejor sus historias y libros. El nombre del gato de Lovecraft. El nombre del gato de Lovecraft es bastante polémico, ya que recordemos que Lovecraft era bastante racista. Incluso para su época, y eso no se detuvo ni siquiera para su gato, el cual era un gato de color negro, que le puso un nombre muy racista, el cual no puedo decir ese nombre en YouTube, sin embargo, les pongo el nombre en pantalla. El Necronomicon no existe. Sé que esto puede sonar algo raro o incluso estúpido, pero mucha gente cree que el Necronomicon, el libro mencionado por Lovecraft que menciona forma de hacer magia oscura y contactar deidades, es real, pero Lovecraft desmintió esto y mencionó que el Necronomicon no es más que un invento hecho por él para entretener.